Bienvenidos nuevamente a Dejemos que Fluya. Hoy les traigo la continuación de la primera parte del libro La Rueda de la Vida de Elizabeth Kubler-Ross. Hoy se los voy a decir en castellano. Hagan lo que de verdad les importa, porque sólo así se puede bendecir la vida cuando la muerte esté cerca. Continuamos entonces con la primera parte, El ratón. Fe, esperanza y amor. Tuve suerte en la escuela. Mi interés por las matemáticas y la literatura me convirtió en uno de esos escasos niños a los que les gusta ir a la escuela. Pero no reaccioné así frente a las clases obligatorias y semanales de religión. Fue una pena, porque ciertamente sentía inclinación por lo espiritual. Pero el pastor R., que era el ministro protestante del pueblo, enseñaba las Sagradas Escrituras los domingos de un modo que sólo inspiraba miedo y culpabilidad, y yo no me identificaba con su Dios. Era un hombre insensible, brutal y rudo. Sus 5 hijos, que sabían lo poco cristiano que era en realidad, llegaban a la escuela hambrientos y con el cuerpo cubierto de cardenales. Los pobres se veían cansados y macilentos. Nosotros les guardábamos bocadillos para que desayunaran en el recreo y les poníamos suéteres y cojines en los bancos de madera del patio para que pudieran aguantar sentados. Finalmente sus secretos familiares se filtraron hasta el patio de la escuela. Cada mañana su muy reverendo padre les propinaba una paliza con lo primero que encontraba a mano. En lugar de echarle en cara su comportamiento cruel y abusivo, los adultos admiraban sus sermones elocuentes y teatrales, pero todos los niños que estábamos sometidos a su tiránico modo de enseñar, lo conocíamos mejor. Un suspiro durante su charla o un ligero movimiento de la cabeza y ¡zas! Te caía la regla sobre el brazo, la cabeza, la oreja o recibías un castigo. Perdió totalmente mi aprecio, como la religión en general, el día en que le pidió a mi hermana Eva que recitara un salmo. La semana anterior habíamos memorizado el salmo y Eva lo sabía muy bien, pero antes de que hubiera terminado de recitarlo, la niña que estaba al lado de ella tosió y el pastor R. pensó que le había susurrado al oído el salmo. Sin hacer ninguna pregunta, las cogió por las trenzas a las dos e hizo entrechocar las cabezas de ambas. Sonó un crujido de huesos que nos hizo temblar a toda la clase. Encontré que eso era demasiado y estallé. Lancé mi libro negro de salmos a la cara del pastor. Le dio en la boca. Se quedó atónito y me miró fijamente. Pero yo estaba demasiado furiosa para sentir miedo. Le grité que no practicaba lo que predicaba. No es usted un ejemplo de pastor bueno, compasivo, comprensivo y afectuoso, le chillé. No quiero formar parte de ninguna religión que usted enseñe. Dicho eso, me marché de la escuela jurando que no volvería jamás. Cuando iba de camino a casa me sentía nerviosa y asustada. Aunque sabía que lo que había hecho estaba justificado, temía las consecuencias. Me imaginé que me expulsarían de la escuela, pero la mayor incógnita era mi padre. Ni siquiera quería pensar de qué modo me castigaría. Pero por otro lado, mi padre no era admirador del pastor R. Hacía poco, el pastor había elegido a nuestros vecinos como a la familia más ejemplar del pueblo, y sin embargo, todas las noches oíamos cómo los padres se peleaban, gritaban y golpeaban a sus hijos. Los domingos se mostraban como una familia encantadora. Mi padre se preguntaba cómo podía estar tan ciego el pastor R.
Antes de llegar a casa me detuve a descansar a la sombra de uno de los frondosos árboles que bordeaban un viñedo. Esa era mi iglesia. El campo abierto, los árboles, los pájaros, la luz del sol. No tenía la menor duda respecto a la santidad de la madre naturaleza y a la reverencia que inspiraba. La naturaleza era eterna y digna de confianza, hermosa y benévola en su trato a los demás, era clemente. En ella me cobijaba cuando tenía problemas, en ella me refugiaba para sentirme a salvo de los adultos farsantes. Ella llevaba la impronta de la mano de Dios. Mi padre lo entendería. Era él quien me había enseñado a venerar el generoso esplendor de la naturaleza, llevándonos a hacer largas excursiones por las montañas, donde explorábamos los páramos y praderas. Nos bañábamos en el agua limpia y fresca de los riachuelos y nos abríamos camino por la espesura de los bosques. Nos llevaba a agradables caminatas en primavera y también a peligrosas expediciones por la nieve. Nos contagiaba su entusiasmo por las elevadas montañas, una Edelweiss medio escondida en una roca o la fugaz visión de una rara flor alpina. Saboreábamos la belleza de la puesta de sol. También respetábamos el peligro, como aquella vez que me caí en una grieta de un glaciar, caída que habría sido fatal si no hubiera llevado atada una cuerda con la que me rescató. Esos recorridos quedaron impresos para siempre en nuestras almas. En lugar de dirigirme a casa, donde con toda seguridad ya habría llegado la noticia de mi encontronazo con el pastor R, me metí a gatas en un lugar secreto que había descubierto en los campos de detrás de casa. Para mí, ese era el lugar más sagrado del mundo. En el centro de un matorral tan espeso que, aparte de mí, ningún otro ser humano había penetrado allí jamás, se alzaba una enorme roca de 1,5 metros de altura más o menos, cubierta de musgo, líquenes, salamandras y horripilantes insectos. Era el único sitio donde podía fundirme con la naturaleza y donde ningún ser humano podría encontrarme. Trepé hasta lo alto de la roca. El sol se filtraba por entre las ramas de los árboles como por las vidrieras de una iglesia. Levanté los brazos al cielo como un indio y entoné una oración inventada por mí, dando gracias a Dios por toda la vida y por todo cuanto vive. Me sentí más cerca del Todopoderoso de lo que jamás me podrían haber acercado los sermones del pastor R. De vuelta al mundo real, mi relación con el espíritu fue sometida a debate. En casa, mis padres no me hicieron ninguna pregunta respecto al incidente con el pastor R. Yo interpreté su silencio como apoyo. Pero, 3 días después, el consejo de la escuela se reunió en una sesión de urgencia para debatir el asunto. En realidad, el debate solo concernía a la mejor manera de castigarme. No les cabía la menor duda de que yo había actuado mal. Afortunadamente, mi profesor favorito, el señor Weckman, convenció al consejo de que me permitieran dar mi versión del incidente. Entré muy nerviosa. Una vez que comencé a hablar, miré fijamente al pastor R, que estaba sentado con la cabeza inclinada y las manos entrelazadas, presentando la imagen misma de la piedad. Después me dijeron que volviera a casa y esperara. Transcurrieron lentísimos varios días hasta que una noche el señor Weckman se presentó en casa después de la cena. Informó a mis padres de que se me eximía oficialmente de asistir a las clases del pastor R. Nadie se molestó ni disgustó. La levedad del castigo implicaba que yo no había actuado mal. El señor Weckman me preguntó qué pensaba. Le contesté que me parecía justo, pero que antes de decirlo oficialmente
deseaba que se cumpliera una condición más. Quería que a Eva también se la eximiera de la clase. Concedido, contestó el señor Wakeman. Para mí no había nada más semejante a Dios ni más inspirador de fe en algo superior que la vida al aire libre. Los ratos culminantes de mi juventud fueron sin duda los pasados en una pequeña cabaña alpina en Amden. Mi padre, que era un guía inmejorable, nos explicaba algo de cada flor y árbol. En invierno íbamos a esquiar. Todos los veranos nos llevaba a arduas excursiones de 2 semanas en las que aprendíamos el modo de vida espartano y una estricta disciplina. También nos permitía explorar los páramos, las praderas y los riachuelos que discurrían por los bosques. Pero todos nos preocupamos cuando mi hermana Erika perdió el entusiasmo por esas excursiones. A partir de los 12 años se le hizo cada vez más desagradable salir de excursión. Cuando llegó el momento de emprender nuestra excursión escolar anual de 3 días, en la que nos acompañaban varios adultos y una profesora, se negó rotundamente a participar. Eso debería haber constituido una indicación de que le ocurría algo grave. Habiendo hecho largas excursiones con mi padre, con muy poco alimento o comodidades, estábamos bien entrenadas para esas acampadas. Ni siquiera Eva ni yo entendíamos cuál podría ser su problema. Mi padre, que no toleraba el comportamiento de Mariquita, sencillamente impuso su ley y la obligó a ir. Fue un error. Antes de salir para la excursión, Erika se quejó de fuertes dolores en la pierna y la cadera. El primer día de excursión cayó enferma y entre un padre y una profesora la llevaron de vuelta a Meilen, donde la hospitalizaron. Ese fue el comienzo de años de sufrimiento a manos de médicos y hospitales. Aunque tenía paralizado un lado y cojeaba con la otra pierna, nadie logró establecer un diagnóstico. Sufría tan fuertes dolores que muchas veces cuando volvíamos a casa de la escuela, Eva y yo la oíamos gemir en el dormitorio. Naturalmente, eso nos hacía andar de puntillas por la casa y mover tristemente la cabeza por la pobre Erika. Puesto que no lograban diagnosticar su dolencia, muchas personas pensaron que eso era histeria y simplemente una manera de librarse de los deportes y actividades físicas. Muchos años después, la tocóloga que asistiera a mi madre en nuestro nacimiento se impuso la tarea de descubrir su enfermedad, que finalmente resultó ser una cavidad en el hueso de la cadera. Ahora se sabe que lo que tenía era poliomielitis combinada con osteoartritis. En aquel tiempo eso era difícil de diagnosticar. El doloroso tratamiento a que la sometieron en uno de los hospitales especializados en cirugía ortopédica consistió en obligarla a caminar a largas zancadas por una escalera mecánica. Creían que si hacía suficiente ejercicio, dejaría de fingirse enferma. A mí me causaba una terrible frustración ver lo que tenía que sufrir. Afortunadamente, una vez que establecieron el diagnóstico y le administraron el tratamiento adecuado, pudo ir a estudiar en un colegio de Zúrich y llevar una vida productiva y libre de dolor. Pero yo siempre pensé que un médico competente, atento y afectuoso habría hecho muchísimo más para sanarla. Incluso le escribí cuando ella estaba en el hospital contándole mi intención de convertirme exactamente en ese tipo de médico. Lógicamente, el mundo necesitaba curación y pronto la necesitaría aún más. En 1939, la maquinaria bélica nazi estaba comenzando a poner en marcha su fuerza destructora. Nuestro profesor, el señor Weckmann, oficial del ejército suizo, nos preparó para el estallido de la guerra.
En casa mi padre recibía a muchos hombres de negocios alemanes que hacían comentarios sobre Hitler y sobre los rumores que corrían acerca de judíos acorralados en Polonia y supuestamente asesinados en campos de concentración, aunque nadie sabía de cierto qué estaba ocurriendo. Pero las conversaciones sobre la guerra nos asustaban e inquietaban. Una mañana de septiembre, mi ahorrativo padre llegó a casa con una radio, un aparato que en nuestro pueblo era un lujo, pero que de pronto se convirtió en necesidad. Todas las noches a las 7:30, después de cenar, nos reuníamos alrededor de la enorme caja de madera a escuchar los informes sobre el avance de los nazis alemanes en Polonia. Yo estaba de parte de los valientes polacos que arriesgaban la vida para defender su patria y lloraba cuando explicaban cómo morían mujeres y niños en Varsovia en la primera línea de batalla. Hervía de rabia cuando oía que los nazis estaban matando judíos. Si hubiera sido hombre habría ido a luchar, pero era una niña, no un hombre. Así que en lugar de ir a pelear le prometí a Dios que cuando tuviera edad suficiente viajaría a Polonia a ayudar a esas gentes valientes a derrotar a sus opresores. Tan pronto pueda, iré a Polonia a ayudar, musitaba. Mientras tanto odiaba a los nazis y los odié aún más cuando los soldados suizos confirmaron los rumores de la existencia de campos de concentración para judíos. Mi padre y mi hermano vieron a soldados nazis situados a lo largo del Rin, ametrallando a un río humano de judíos que trataban de cruzar para encontrar refugio. Pocos llegaron vivos al lado suizo. A algunos los cogieron vivos y los enviaron a campos de concentración. Muchos murieron y quedaron flotando en el río. Las atrocidades eran demasiado grandes y demasiado numerosas para quedar ocultas. Todas las personas que yo conocía estaban horrorizadas. Cada emisión de noticias de la guerra era para mí un desafío moral. No, jamás nos vamos a rendir, gritaba mientras escuchaba a Winston Churchill. Jamás. En pleno furor de la guerra aprendimos el significado de la palabra sacrificio. Los refugiados entraban a raudales por las fronteras suizas. Hubo que racionar los alimentos. Mi madre nos enseñó a conservar huevos que duraran 1 o 2 años. Nuestro terreno, cubierto de césped, se convirtió en huerta para cultivar patatas y verduras, y en el sótano teníamos tantos alimentos en lata que parecía un supermercado moderno. Me enorgullecía saber sobrevivir con alimentos cultivados en casa, hacerme el pan, preparar conservas de frutas y verduras y prescindir de los antiguos lujos. Era solo un pequeño aporte al esfuerzo bélico, pero el hecho de ser autosuficientes me producía una nueva sensación de confianza y después esas habilidades me resultarían muy provechosas. Si comparábamos nuestra existencia con las condiciones en que se encontraban los países vecinos, teníamos muchísimo que agradecer. En el plano personal, vivíamos relativamente tranquilos. A los 16 años mis hermanas estaban preparando para la confirmación, que era un gran acontecimiento para un niño suizo. Estudiaban en Zúrich con el pastor Zimmermann, famoso pastor protestante. Mi familia lo conocía desde hacía mucho tiempo y existía entre ellos un cariño y un respeto mutuos. Cuando se acercaba la fecha de la ceremonia, les dijo a mis padres que había soñado con celebrar la confirmación de las trillizas Kubler, lo cual era una sutil manera de preguntar: ¿y Elizabeth? Yo no tenía la menor intención de pertenecer a la iglesia, pero el pastor me pidió que le manifestara todas las quejas y críticas que tenía contra ella. Se las dije una por una, desde el pastor R
hasta mi creencia de que ningún Dios, y mucho menos mi concepto de Dios, podía estar contenido bajo ningún techo ni ser definido por ninguna ley o norma creada por el hombre. ¿Por qué entonces voy a pertenecer a esa iglesia? Le pregunté en tono interesado. En lugar de tratar de hacerme cambiar de opinión, el pastor Zimmerman defendió a Dios y la fe, alegando que lo que importaba era cómo vivía la gente, no cómo rendía culto. Cada día hay que intentar hacer las opciones más elevadas que Dios nos ofrece, me dijo. Eso es lo que de verdad determina si una persona vive cerca de Dios. Y estuve de acuerdo, de modo que a las pocas semanas de nuestra conversación, el sueño del pastor Zimmerman se hizo realidad. Las trillizas Kubler estuvieron en un estrado bellamente decorado dentro de su sencilla iglesia, mientras él, gigantesco frente a nosotras, recitaba un versículo de la epístola de San Pablo a los Corintios, que dice: Ahora permanecen estas tres cosas: la fe, la esperanza y el amor, pero la mayor de ellas es el amor. Después nos miró, fue poniendo la mano sobre la cabeza de cada una de nosotras al tiempo que pronunciaba una palabra que nos representaba. Eva era la fe, Erika la esperanza y yo el amor. En un momento en que el amor parecía ser tan escaso en el mundo, lo acepté como un regalo, un honor y, por encima de todo, una responsabilidad. Mi propia bata. Cuando acabé la enseñanza secundaria, en la primavera de 1942, ya era una joven madura y seria, albergaba pensamientos profundos y, en mi opinión, mi futuro estaba en la Facultad de Medicina. Mi deseo de ser médica era más fuerte que nunca, me sentía llamada a ejercer esa profesión. ¿Qué mejor que sanar a las personas enfermas, dar esperanza a las desesperadas y consolar a las que sufrían? Pero mi padre seguía al mando, de modo que la noche en que decidió el futuro de sus tres hijas no se diferenció en nada de aquella tumultuosa noche de hacía 3 años. Envió a Eva al Colegio de Formación General para Señoritas y a Erika al Gymnasium de Zúrich. En cuanto a mí, volvió a asignarme la profesión de secretaria contable de su empresa. Demostró conocerme muy poco, explicándome la maravillosa oportunidad que me ofrecía. La puerta está abierta, me dijo. No traté de ocultar mi desilusión y dejé muy claro que jamás aceptaría semejante condena a prisión. Yo tenía un intelecto creativo y reflexivo y una naturaleza inquieta. Me moriría sentada todo el día ante un escritorio. Mi padre perdió la paciencia rápidamente. No tenía el menor interés en discutir, mucho menos con una niña. ¿Qué puede saber una niña? Si mi oferta no te parece bien, puedes marcharte y trabajar de empleada doméstica, bufó. Se hizo un tenso silencio en el comedor. Yo no quería batallar con mi padre, pero todas las fibras de mi cuerpo se negaban a aceptar el porvenir que me había elegido. Consideré la opción que me ofrecía. Ciertamente, no quería trabajar de empleada doméstica, pero quería ser yo la que tomara las decisiones respecto a mi futuro. Trabajaré de empleada doméstica, dije. En cuanto hube pronunciado esa frase, mi padre se levantó y fue a encerrarse en su estudio dando un portazo. Al día siguiente mi madre vio un anuncio en el diario. Una mujer francófona
viuda de un adinerado catedrático de Romilly, ciudad junto al lago de Ginebra, necesitaba una empleada que le llevara a la casa, cuidara a sus 3 hijos, sus animalitos y su jardín. Conseguí el puesto y me marché a la semana siguiente. Mis hermanas estaban tan tristes que no fueron a despedirme. En la estación tuve que arreglármelas para transportar una viejita maleta de cuero que era casi tan grande como yo. Antes de separarnos, mi madre me regaló un sombrero de ala ancha que hacía juego con mi traje de lanilla y me pidió que reconsiderara mi decisión. Aunque yo ya estaba muerta de nostalgia por mi hogar, era demasiado tosuda para cambiar de opinión. Ya había tomado mi decisión. Lo lamenté tan pronto me bajé del tren y saludé a mi nueva jefa, Madame Perret, y a sus 3 hijos. Había hablado en suizo alemán. Ella se ofendió inmediatamente. Aquí solo hablamos en francés, me advirtió. Empieza en este mismo instante. Madame era una mujer corpulenta, alta y muy antipática. En otro tiempo había sido el ama de llaves del catedrático y cuando murió la esposa de éste, se casó con él. Después murió el catedrático y ella heredó todo lo suyo, a excepción de su agradable carácter. Esa fue mi mala suerte. Trabajaba a diario desde las 6 de la mañana hasta la medianoche y tenía mediodía libre 2 fines de semana al mes. Comenzaba encerando el suelo, después sacaba brillo a la plata, salía a hacer la compra, cocinaba, servía las comidas y ordenaba las cosas por la noche. Normalmente, Madame deseaba tomar té a medianoche. Por fin me daba permiso para retirarme a mi pequeño cuarto. Por lo general me quedaba dormida antes de posar la cabeza en la almohada. Pero si Madame no oía el ruido de la enceradora a las 6:30, casi me echaba abajo la puerta a golpes. Es hora de empezar. En mis cartas a casa jamás decía que pasaba hambre ni que me sentía muy desgraciada, sobre todo cuando comenzó el frío y se aproximaban las fiestas. En mis cartas a casa jamás decía que pasaba hambre ni que me sentía muy desgraciada, sobre todo cuando comenzó el frío y se aproximaban las fiestas. Al acercarse la Navidad eché terriblemente de menos mi casa. Me entristecía pensando en las agradables melodías que toda mi familia cantaba dichosa alrededor del piano. En mi imaginación veía los dibujos y manualidades que hacíamos mis hermanas y yo para regalarnos mutuamente. Pero Madame solo me obligó a trabajar más. Continuamente recibía visitas y además me prohibió que mirara su árbol de Navidad. Solo es para la familia, me dijo en un tono despreciativo que imitaban sus hijos, que no eran mucho menores que yo. Toqué fondo la noche en que Madame dio una cena para los ex colegas de su marido en la universidad. Por orden de ella, serví espárragos de entrante. En cuanto oí la campanilla con que ella me anunciaba que sus invitados habían terminado, me apresuré a entrar en el comedor a retirar los platos, pero al ver que en todos los platos todavía estaban los espárragos, volví a marcharme a la cocina. Madame volvió a tocar la campanilla, la escena se repitió y volvió a repetirse una tercera vez. Me habría parecido cómico si no hubiera pensado que me estaba volviendo loca. Finalmente Madame entró furiosa en la cocina. ¿Cómo podía ser yo tan imbécil? Entra ahí y retira los platos, me ordenó enfurecida. Las personas educadas solo se comen las puntas de los espárragos. El resto se deja en el plato. Así será, pero una vez que hube retirado los platos devoré todos los espárragos y los encontré deliciosos. Cuando acababa de zamparme el último, entró en la cocina uno de los invitados, un catedrático que me preguntó qué demonios hacía yo allí. El motivo de perseverar aquí todo un año es que espero a tener la edad suficiente para entrar en un laboratorio.
le dije tratando de contener las lágrimas que inundaban mis cansados ojos. Quiero formarme como técnica de laboratorio para poder entrar en la Facultad de Medicina. El catedrático me escuchó comprensivo. Después me entregó su tarjeta y me prometió que me encontraría trabajo en algún laboratorio apropiado. También se ofreció a alojarme temporalmente en su casa de Lausana. Me dijo que tan pronto llegara a casa se lo diría a su esposa. A cambio, yo tenía que prometerle que me marcharía de esa horrorosa casa. Varias semanas más tarde tuve un mediodía libre. Fui a Lausana y llamé a la puerta del catedrático. Me abrió su esposa y me dijo entristecida que su marido había muerto hace unos días. Hablamos largo rato. Me dijo que él me había buscado trabajo, pero que ella no sabía dónde. Me fui de allí aún más deprimida. De vuelta en casa de Madame, trabajé más que nunca. Para Nochebuena iba a tener la casa llena de invitados. Yo no paraba de cocinar, planear las comidas, limpiar y hacer la colada. Una noche le supliqué que me dejara ver el árbol de Navidad. Solo 5 minutos. Necesitaba recargarme espiritualmente. No, todavía no es Navidad, me dijo horrorizada y reiteró su anterior advertencia. Además, es solo para la familia, no para empleadas. En ese instante decidí marcharme. Cualquier persona que no compartiera su árbol de Navidad no era digna de mi trabajo ni de mis servicios. Le pedí prestada una maleta de Anea a una chica de Vevey y planeé mi escapada. La mañana de Navidad, cuando Madame no oyó funcionar la enceradora, entró en mi cuarto y me ordenó comenzar mis tareas. Pero en lugar de obedecer, le dije osadamente que ya no volvería a encerar pisos en mi vida. Después cogí mis cosas, las puse en un trineo y me marché a toda prisa para coger el primer tren. Me quedé a pasar la noche en Ginebra en casa de una amiga que me mimó con un baño de espuma, té, bocadillos y pasteles y me prestó dinero para hacer el resto del trayecto hasta Meilen. Llegué a casa al día siguiente de Navidad. Deslicé mi huesudo cuerpo por el portillo para la leche y me fui directamente a la cocina. Sabía que mi familia estaría fuera en su tradicional excursión a la montaña, de modo que grande y agradable fue mi sorpresa cuando oí ruidos arriba. Resultó ser mi hermana Erika, que se había quedado en casa debido al problema de su pierna. Ella se sintió igualmente sorprendida y feliz al descubrir que era yo la que hacía ruido abajo. Nos pasamos toda la noche sentadas en su cama conversando, poniéndonos al día de todo lo ocurrido en nuestras vidas. Al día siguiente repetí las mismas historias a mis padres, que se sintieron indignados al enterarse de que me habían hecho pasar hambre y me habían explotado. No entendían por qué no había vuelto antes. Mi explicación no agradó a mi padre, pero dadas las penalidades que yo había pasado, sofrenó su ira y me dejó disfrutar de una cómoda cama y comidas nutritivas. Cuando mis hermanas volvieron a sus respectivos colegios, me encontré ante el mismo viejo problema de mi futuro. Nuevamente, mi padre me ofreció un puesto en su empresa, pero esta vez añadió otra opción, lo que ponía de manifiesto un enorme crecimiento personal por su parte. Me dijo que si no quería trabajar allí, yo podía buscarme una ocupación que me gustara y me hiciera feliz. Esa fue la mejor noticia que recibí en mi joven vida y oré para poder encontrar algo. A los pocos días mi madre se enteró de que acababa de instalarse un nuevo instituto de investigación bioquímica. El laboratorio estaba situado en Feldmeiler, a unos pocos kilómetros de Meilen, y me pareció perfecto. Conseguí concertar una entrevista con el propietario del laboratorio y me vestí especialmente para la ocasión, esforzándome por parecer mayor y profesional. Pero el joven doctor Hans Braun, un científico ambicioso,
no se dejó impresionar. Me dijo que estaba ocupadísimo y que necesitaba personas inteligentes que se pusieran a trabajar enseguida. ¿Puede comenzar ahora mismo? Sí, me contrató como aprendiza. Hay un solo requisito, me dijo. Traiga su bata blanca de laboratorio. Eso era lo único que yo no tenía. Se me encogió el corazón. Creí que la oportunidad se me escapaba de las manos y supongo que se me notó. Si no tiene bata, con mucho gusto le proporcionaré una, me ofreció el doctor Brown. Yo me sentí extasiada y más feliz aún cuando me presenté el lunes a las 8 de la mañana y vi 3 preciosas batas blancas con mi nombre bordado colgadas en la puerta de mi laboratorio. No había en todo el planeta un ser más feliz que yo. La mitad del laboratorio se destinaba a fabricar cremas, cosméticos y lociones, mientras que la parte donde yo trabajaba, un enorme invernadero, estaba dedicada a investigar los efectos producidos en las plantas por materias cancerígenas. La teoría del doctor Brown era que no era necesario experimentar los agentes cancerígenos con animales, ya que lo mismo podía hacerse con precisión y poco gasto con plantas. Su entusiasmo hacía parecer más que factibles sus conceptos. Pasado un tiempo, advertí que a veces llegaba al laboratorio deprimido y escéptico ante todo y todos, y se pasaba todo el día encerrado con llave en su despacho. Después caía en la cuenta de que era maníaco depresivo, pero sus agudos cambios de humor jamás entorpecieron mi trabajo, que consistía en inyectar a ciertas plantas sustancias nutritivas, cancerígenas a otras, observarlas escrupulosamente y anotar en respectivos cuadernos cuáles se desarrollaban de forma normal, cuáles de forma anormal, excesivamente o muy poco. Yo me sentía cautivada, no solo por la importancia del trabajo, que tenía la posibilidad de salvar vidas, sino además porque un simpático técnico de laboratorio me daba lecciones de química y ciencias, complaciendo así mi ilimitado apetito de saber. Pasado unos meses comencé a viajar a Zúrich 2 días a la semana para asistir a clases de química, física y matemáticas en las que superaba a 30 compañeros varones al recibir sobresalientes. La segunda de la clase era otra chica, pero después de 9 meses de dicha, el sueño se me convirtió en pesadilla. El doctor Brown, que había invertido millones en el laboratorio, se arruinó. Nadie en el trabajo se enteró de la noticia hasta una mañana de agosto, cuando nos presentamos a trabajar y encontramos la puerta cerrada. El destino y paradero del doctor Brown eran un misterio. Igual podía estar hospitalizado a causa de una de sus crisis maníacas que estar tal vez en la cárcel. ¿Quién sabe si volveríamos a verlo alguna vez? La respuesta resultó ser nunca. Los policías que custodiaban la puerta nos informaron de que estábamos despedidos, pero amablemente nos dieron tiempo para sacar las cosas del laboratorio y salvar informes pertinentes. Después de tomar un té con el grupo y de despedirnos con tristeza, me dirigí a casa, de nuevo, sin empleo y muy amargada al ver destrozado otro sueño más. A consecuencia de mi mala suerte, encontré la llave para mi profesión futura. Al despertar por la mañana, solo tenía que imaginarme trabajando en la oficina de mi padre para dejar de autocompadecerme y ponerme a buscar trabajo de inmediato. Mi padre me había concedido 3 semanas para buscar otro empleo. Si al cabo de ese tiempo no encontraba nada, yo comenzaría a trabajar de contable en su oficina, destino para mí inconcebible después de la felicidad de trabajar en un laboratorio de investigación. Sin pérdida de tiempo, cogí el listín de teléfonos de Zúrich y escribí con vehemencia febril a todos los institutos, hospitales y clínicas de investigación. Además de hacer constar mis estudios y notas,
de añadir cartas de recomendación y una foto, rogaba pronta contestación. Era el final del verano, una época nada buena para buscar trabajo. Todos los días corría a mirar el buzón, cada día me parecía un año. Las primeras respuestas no fueron favorables, tampoco las de la segunda semana. En todas expresaban su admiración por mi entusiasmo, amor por el trabajo y buenas notas, pero ya estaban ocupadas todas sus vacantes para aprendices. Me alentaban a volver a enviar la solicitud al año siguiente. Entonces tendrían muchísimo gusto en considerar mi petición. Pero entonces sería demasiado tarde. Durante casi toda la tercera semana esperé junto al buzón sin tener suerte. Entonces, hacia el final de la semana, el cartero trajo la carta por la que tanto había rogado. El departamento de dermatología del Hospital Cantonal de Zúrich acababa de perder a uno de sus aprendices de laboratorio y necesitaban cubrir la vacante inmediatamente. Me presenté allí sin pérdida de tiempo. Médicos y enfermeras pasaban a toda prisa por los corredores. Aspiré el inequívoco aroma de medicamentos que impregna el aire de todos los hospitales como si fuera mi primer aliento. Me sentí como en mi casa. El laboratorio de dermatología estaba en el sótano. Lo dirigía el doctor Karl Sender, cuyo despacho sin ventana estaba situado en una esquina. Al instante me di cuenta de que el doctor Sender trabajaba muchísimo. Tenía el escritorio cubierto de papeles y el laboratorio bullía de actividad. Después de una buena entrevista, el doctor me contrató. Yo no veía la hora de contárselo a mi padre. También sentí una inmensa satisfacción al poder decirle al doctor Sender que cuando comenzara el lunes por la mañana llevaría mi propia bata. La promesa. Cada día al entrar en el hospital hacía una honda inspiración para aspirar lo que para mí era el olor más sagrado y bendito del mundo entero, y después bajaba corriendo a mi laboratorio sin ventanas. En ese extraño y caótico tiempo de guerra, cuando escaseaban las cosas más elementales, tales como alimentos y médicos, sabía que no estaría enterrada eternamente en ese sótano. Tenía razón. Llevaba varias semanas trabajando allí cuando el doctor Sender me preguntó si no me interesaría extraer muestras de sangre a enfermos de verdad. Las pacientes a las que iba a sacar muestras de sangre eran prostitutas que se encontraban en las últimas fases sintomáticas de enfermedades venéreas. En aquel tiempo, antes de que se inventara la penicilina, a los que padecían enfermedades venéreas se los trataba como ahora a los enfermos de SIDA. Se les temía y rechazaba, se los dejaba abandonados y aislados. Más tarde el doctor Sender me diría que había esperado que yo me negara, pero me dirigí enseguida al deprimente sector del hospital donde se encontraban las pacientes. Creo que eso es lo que distingue a las personas que se sienten llamadas a la profesión médica y las que lo hacen por dinero. El estado de las enfermas era lamentable. Tenían tan infectado el cuerpo que muchas ni siquiera podían sentarse en una silla o echarse en una cama. Estaban suspendidas en hamacas. A primera vista eran unos seres patéticos y dolientes, pero eran seres humanos, y una vez que hablé con ellas descubrí que eran personas tremendamente amables, simpáticas y amorosas, que habían sido rechazadas por sus familias y por la sociedad. No tenían nada, por lo que sentí un deseo aún mayor de servirlas. Después de extraerles las muestras de sangre, me senté en las camas y estuve horas charlando con ellas acerca de sus vidas, las cosas que habían visto y experimentado y la existencia en general. Comprendí que tenían necesidades afectivas tan enormes como sus necesidades físicas. Ansiaban amistad y compasión, cosa que yo podía ofrecerles, y ellas a su vez me abrieron el corazón de par en par. Fue un trueque justo que me preparó para cosas peores. El 6 de junio de 1944, las tropas aliadas desembarcaron en Normandía.
el día D. Eso cambió el curso de la guerra y muy pronto notamos los efectos de la invasión en masa. Los refugiados entraron a raudales en Suiza. Llegaban en oleadas día tras día a cientos. Algunos entraban cojeando, otros arrastrándose y otros eran transportados. Algunos venían de muy lejos, de Francia, algunos eran hombres ancianos y heridos, la mayoría eran mujeres y niños. Prácticamente de la noche a la mañana, el hospital se llenó a rebosar con estas víctimas traumatizadas. Eran conducidos directamente a la sala dermatológica, donde los metíamos en nuestras enormes bañeras, los despiojábamos y desinfectábamos. Sin siquiera pedirle permiso a mi jefe, me puse a trabajar con los niños. Los rociaba con jabón líquido para curarles la sarna y los frotaba con un cepillo suave. Una vez que estaban vestidos, con ropa recién lavada, les daba lo que a mi juicio más necesitaban: abrazos y palabras tranquilizadoras. Todo irá bien. Eso continuó sin parar durante 3 semanas. Yo me absorbí totalmente en el trabajo y me olvidé de mi bienestar cuando otros estaban tan mal. De pronto caía en la cuenta de que tenía que comer, dormir. ¿Quién tenía tiempo para dormir? Llegaba a casa pasada la medianoche y al día siguiente volvía a salir al alba. Estaba tan concentrada en los niños sufrientes y asustados, tan alejada de las actividades normales diarias, tan inmersa en responsabilidades distintas a aquellas para las que me habían contratado, que pasaron días sin que me diera cuenta de algo que tendría que haber sido una noticia importantísima. Mi jefe, el doctor Sender, se había marchado y su puesto estaba ocupado por el doctor Abraham Waits. Yo estaba atareadísima tratando de encontrar comida para los refugiados hambrientos. Con la ayuda de otro aprendiz de laboratorio, un pícaro llamado Baldwin, al que le encantaba inventar travesuras, ideamos un plan para llenar esos plañideros estómagos. Durante varias noches seguidas pedimos comidas completas a la cocina del hospital. Las poníamos en enormes carros y las distribuíamos entre los niños. Si quedaba algo, se lo dábamos a los adultos. Finalmente, cuando niños y adultos por igual estaban limpios, vestidos y comidos, eran trasladados a diversas escuelas de la ciudad y dejados a cargo de la Cruz Roja. Yo sabía que inevitablemente iban a detectar el desvío de esos preciados alimentos y que en consecuencia tomarían medidas disciplinarias. Por eso, cuando el doctor Waits me llamó a su oficina, acudí con la esperanza de que el castigo no fuera demasiado severo, pero la verdad es que me imaginaba que me iban a despedir. Además del asunto de la comida, había olvidado totalmente pedir disculpas por no hacer mi trabajo de laboratorio y ni siquiera me había presentado a saludar a mi jefe. Pero en lugar de despedirme, el doctor Waits me felicitó. Me dijo que me había observado desde lejos cuando estaba trabajando con los niños y que jamás había visto a nadie tan absorto y feliz con su trabajo. Debe cuidar a los niños refugiados, me dijo. Ese es su destino. Nada podría haberme aliviado ni estimulado más. Después el doctor me habló de la urgente necesidad de atención médica en su país natal, asolado por la guerra, Polonia. Las terribles historias que me contó, sobre todo las de niños en campos de concentración, me conmovieron profundamente, me hicieron llorar. Su familia había sufrido enormemente. Necesitamos personas como usted allá. Si puede, si termina su aprendizaje, tiene que prometerme que irá a Polonia y me ayudará a hacer este trabajo allí. Agradecida por no haber sido despedida y también animada por sus palabras, se lo prometí. Pero aún faltaba la otra parte. Esa noche, el administrador jefe del hospital nos llamó a Baldwin y a mí a su despacho. Rendida de cansancio, solo sentí desdén por ese burócrata gordo, mimado y pagado de sí mismo,
sentado ante su escritorio de caoba aspirando un puro y mirándonos como si fuéramos ladrones. Nos exigió que pagáramos el precio de los cientos de comidas que les servimos a los niños refugiados o que entregáramos la cantidad equivalente en cupones de racionamiento. Si no, quedáis despedidos inmediatamente. Yo me sentí aniquilada, porque no quería perder mi empleo ni dejar mi aprendizaje, pero no tenía la menor posibilidad de conseguir ese dinero. Cuando bajé al sótano, el doctor Waits presintió que ocurría algo terrible y me obligó a contárselo. Movió la cabeza disgustado y me dijo que no me preocupara por la burocracia. Al día siguiente fue a ver a los jefes de la comunidad judía de Zúrich y con su ayuda se pagó rápidamente al hospital las comidas no autorizadas con una enorme cantidad de cartillas de racionamiento. Eso no solo me permitió conservar el trabajo, sino que me reafirmó en la promesa que le hiciera a mi benefactor el doctor Waits de contribuir a la reconstrucción de Polonia una vez que acabara la guerra. No tenía idea de lo pronto que sería eso. Durante los años anteriores, en incontables ocasiones había ayudado a mi padre a preparar para los invitados nuestra cabaña de montaña en Amden, pero resultó diferente cuando me pidió que lo acompañara allí a comienzos de enero de 1945. En primer lugar, yo necesitaba ese descanso de fin de semana y a su vez él me prometió que los invitados eran personas que me iban a encantar. Y tenía razón. Nuestros invitados pertenecían al Servicio Internacional de Voluntarios por la Paz. Eran 20 en total, en su mayoría jóvenes y procedentes de todas partes de Europa. A mí me parecieron un grupo de idealistas inteligentes. Después de mucho cantar, reír y comer vorazmente, escuché embelesada su explicación de las tareas que realizaba la organización, fundada después de la Primera Guerra Mundial y que posteriormente sirvió de modelo para los cuerpos de paz estadounidenses. Se dedicaban a crear un mundo de paz y colaboración. Paz mundial, cooperación entre los países y pueblos, ayudar a los pueblos asolados de Europa cuando la guerra terminara. Esos eran mis sueños más ambiciosos. Sus relatos sobre los trabajos humanitarios sonaron a mis oídos como música celestial. Cuando descubrí que había una sucursal en Zúrich, no pensé en otra cosa que inscribirme, y en cuanto advertí señales de que la guerra iba a terminar pronto, llené una solicitud y me imaginé abandonando la pacífica isla que era Suiza para ayudar a los supervivientes de los países de Europa devastados por la guerra. Hablando de música celestial, no hubo sinfonía más maravillosa que la que llenó el aire el 7 de mayo de 1945, el día que acabó la guerra. Yo estaba en el hospital como si obedecieran a una señal, pero de forma espontánea. Las campanas de las iglesias de toda Suiza comenzaron a tañer al unísono, haciendo vibrar el aire con los repiques jubilosos de la victoria y por encima de todo, de la paz. Con la ayuda de varios trabajadores del hospital, llevé a los pacientes al terrado uno a uno, incluso a aquellos que no podían levantarse de la cama, para que pudieran gozar de la celebración. Fueron momentos que todos compartimos, ancianos, personas débiles y recién nacidos, algunos de pie, otros sentados, incluso varios en sillas de rueda o tendidos en camillas, algunos sufriendo intensos dolores. Pero en aquel momento eso no importaba. Estábamos unidos por el amor y la esperanza, la esencia de la existencia humana, y para mí fue algo muy hermoso e inolvidable. Lamentablemente, era solo una ilusión.
Cualquiera que creyera que la vida había vuelto a la normalidad solo tenía que entrar en el servicio de voluntarios por la paz. A los pocos días de terminadas las celebraciones, me llamó el jefe de un contingente de unos 50 voluntarios que planeaban atravesar la frontera de Francia recién abierta para reconstruir Écourcey, una pequeña y antaño pintoresca aldea que había sido destruida casi totalmente por los nazis. Quería que me uniera a ellos. No podía imaginar nada mejor que dejarlo todo e ir, aunque para lograrlo tendría que superar muchos obstáculos. Como es lógico, estaba mi trabajo, pero el doctor Waits, mi principal respaldo, me concedió de inmediato la excedencia del trabajo en el hospital. En casa la historia fue muy distinta. Cuando saqué el tema durante la cena, más como un hecho que como petición de permiso, mi padre exclamó que estaba loca y que además era ingenua al no pensar en los peligros que arrostraría allí. Mi madre, tal vez pensando en el porvenir más previsible de mis hermanas, sin duda deseó que me pareciera más a ellas en lugar de exponerme a los peligros de las minas terrestres, la escasez de alimentos y las enfermedades. Pero ninguno comprendió mis deseos. Mi destino, el que fuera, aún estaba muy lejano, en algún lugar del desierto del sufrimiento humano. Si quería llegar allí, si alguna vez iba a conseguir ayudar a los demás, tenía que ponerme en marcha. El sentido de mi vida. Parecía una adolescente camino del campamento de vacaciones cuando entré en Écourcey, montada en una vieja bicicleta que alguien encontró en la frontera. Esa era la primera vez que me aventuraba fuera de las seguras fronteras de Suiza, y allí recibí un curso acelerado sobre las tragedias que la guerra había dejado a su paso. La típica y pintoresca aldea que fuera Écourcey antes de la guerra había sido totalmente arrasada. Por entre las casas derruidas vagaban sin rumbo algunos jóvenes, todos heridos. El resto de la población lo formaba en su mayoría personas ancianas, mujeres y un puñado de niños. Había además un grupo de prisioneros nazis encerrados en el sótano de la escuela. Nuestra llegada fue un gran acontecimiento. Todo el pueblo salió a recibirnos, entre ellos el propio alcalde, el cual manifestó que en su vida se había sentido tan agradecido. Yo sentía lo mismo. Mi gratitud era inmensa por la oportunidad de servir a personas que necesitaban asistencia. Todo el grupo de voluntarios vibrábamos de vitalidad. Rápidamente puse en práctica todo lo que había aprendido hasta ese momento, desde las elementales técnicas de supervivencia que me había enseñado mi padre en las excursiones por las montañas, hasta los rudimentos de medicina que había aprendido en el hospital. El trabajo era tremendamente gratificante. Cada día estaba lleno de sentido. Las condiciones en que vivíamos eran malísimas, pero yo no podría haberme sentido más feliz. Dormíamos en camastros desvencijados o en el suelo bajo las estrellas. Si llovía, nos mojábamos. Nuestras herramientas consistían en picos, hachas y palas. Una mujer sesentona que iba con nosotros nos contaba historias de trabajos similares después de la Primera Guerra Mundial en 1918. Nos hacía sentir bienaventurados por lo que teníamos, por poco que fuese. Por ser la más joven de las dos voluntarias, se me encomendó la tarea de cocinar. Puesto que ninguna de las casas que seguían en pie tenía cocina aprovechable, entre varios construimos una al aire libre con un enorme hornillo de leña. El mayor problema era encontrar alimentos. Las raciones que llevábamos desaparecieron casi enseguida al distribuirlas por toda la aldea. En la tienda de comestibles, que estaba milagrosamente intacta, no quedaba nada aparte del polvo en las estanterías.
Varios voluntarios se pasaban todo el día explorando los bosques y granjas de los alrededores para conseguir alimentos suficientes para una sola comida. En una ocasión, solo dispusimos de un pescado frito para alimentar a 50 personas, pero compensábamos la falta de carne, patatas y mantequilla con animada camaradería. Por la noche nos reuníamos a contar historias y a entonar canciones con las que, según descubrí después, disfrutaban los prisioneros alemanes desde el sótano de la escuela. Los días siguientes a nuestra llegada, observamos que todas las mañanas sacaban a los prisioneros y los obligaban a caminar por toda la zona. Cuando volvían a la caída del sol, siempre faltaban uno o dos. Haciendo preguntas nos enteramos de que los utilizaban para detectar minas. Los que no volvían habían saltado en pedazos al pisar una de las minas que ellos mismos habían puesto. Horrorizados, pusimos fin a esa práctica amenazando con ir caminando delante de los alemanes. Convencimos a los aldeanos de que era mejor emplear a los nazis en los trabajos de construcción. A excepción de los habitantes de la aldea, nadie odiaba más a los nazis que yo. Si las atrocidades cometidas en esa aldea no hubieran sido suficientes para atizar mi hostilidad, solo tenía que pensar en el doctor Waits preguntándose en el laboratorio si seguirían con vida sus familiares en Polonia. Pero durante las primeras semanas que pasé en Ekursey, comprendí que esos soldados eran seres humanos derrotados, desmoralizados, hambrientos y asustados ante la idea de volar en pedazos en sus campos minados, y me dieron lástima. Dejé de pensar que eran nazis y empecé a considerarlos simplemente hombres necesitados. Por la noche les pasaba pequeñas pastillas de jabón, hojas de papel y lápices a través de los barrotes de hierro de las ventanas del sótano. Ellos a su vez expresaron sus más hondos sentimientos en conmovedoras cartas a la familia. Yo las guardé entre mi ropa para enviarlas a sus parientes cuando estuviera de vuelta en casa. Años después, las familias de esos soldados, la mayoría de los cuales regresó con vida, me hicieron llegar misivas de sincera gratitud. En realidad, el mes que pasé en Ekursey, a pesar de las penurias y a pesar de que sentí tener que abandonar la aldea, no podría haber sido más positivo. Reconstruimos casas, es cierto, pero lo mejor que dimos a esas personas fue amor y esperanza. Ellos, a su vez, confirmaron nuestra creencia de que ese trabajo era importante. Cuando nos marchábamos, el alcalde se acercó a mí para despedirme y un anciano achacoso que se había hecho amigo de los voluntarios y que me llamaba la cocinerita, me entregó una nota que decía lo siguiente: has prestado un maravilloso servicio humanitario. Te escribo porque no tengo familia. Quiero decirte que, tanto si morimos como si continuamos viviendo aquí, jamás te olvidaremos. Acepta, por favor, la profunda y sincera gratitud y amor de un ser humano a otro. En mi búsqueda por descubrir quién era yo y qué deseaba hacer en la vida, este mensaje me sirvió muchísimo. La maldad de la Alemania nazi recibió su merecido durante la guerra y cuando ésta terminó, sus atrocidades continuaron siendo juzgadas. Pero comprendí que las heridas infligidas por la guerra, así como el consiguiente sufrimiento y dolor experimentados en casi todos los hogares, al igual que los actuales problemas de violencia, carencia de techo y el SIDA, no podían curarse a menos que la gente reconociera, como yo y los voluntarios por la paz, el imperativo moral de cooperar y ayudar. Transformada por esa experiencia, me resultó difícil aceptar la prosperidad y abundancia de mi hogar suizo.
Me costó mucho reconciliar las tiendas llenas de alimentos y las empresas prósperas con el sufrimiento y la ruina que había en el resto de Europa. Pero mi familia me necesitaba. Mi padre se había lesionado la cadera y debido a eso habían puesto en venta la casa y se disponían a mudarse a un apartamento en Zúrich para estar más cerca de su oficina. Como mis hermanas se hallaban estudiando en Europa y mi hermano estaba en la India, yo me ocupé de empacar nuestras pertenencias y de otros detalles. Tenía sentimientos encontrados. Con tristeza comprendí que había llegado la hora de despedirme de mi juventud, de esos maravillosos paseos por los viñedos, de mis bailes en mi soleada roca secreta. Al mismo tiempo, había madurado bastante y me sentía preparada para pasar a la siguiente fase. En resumen, volví a mi actividad en el laboratorio del hospital. En junio aprobé el examen de aprendizaje y al mes siguiente conseguí un maravilloso trabajo de investigación en el departamento de oftalmología de la Universidad de Zúrich. Pero mi jefe, el famoso médico y catedrático Mark Amsler, que me confió responsabilidades extraordinarias, entre ellas asistirlo en las operaciones, sabía que no entraba en mis planes trabajar allí más de un año. No solo iba a estudiar en la Facultad de Medicina, sino que además continuaba pensando en unirme al Servicio de Voluntarios por la Paz. Y estaba la promesa hecha al doctor Waits. Sí, Polonia seguía formando parte de mis planes. Ay, la golondrina emprende el vuelo otra vez, comentó el doctor Amsler cuando presenté mi dimisión después de que me llamaran del servicio para encomendarme una nueva tarea. No se enfadó ni se sintió decepcionado. Durante ese año se había hecho la idea de mi marcha, ya que solíamos hablar de mi compromiso con el servicio de voluntarios. Observé un destello de envidia en sus ojos. En los míos brillaba la certeza de una nueva aventura. Era primavera. El servicio de voluntarios se había comprometido a colaborar en la construcción de un campo de recreo en una contaminada ciudad minera de los alrededores de Mons, en Bélgica. El aire allí era viciado y polvoriento, de modo que el campo de recreo se emplazaría en una colina donde la atmósfera sería más pura. Me enteré de que el proyecto databa de antes de la guerra. El jefe de la oficina de ferrocarril de Zúrich, donde compré el billete, me dijo que el tren solo cubría parte del recorrido, pero le aseguré que el resto del camino lo haría por mi cuenta. Me detuve en París, ciudad que no conocía, y continué a pie o en autostop con mi repleta mochila, durmiendo en albergues de juventud, hasta llegar a la sucia ciudad minera. El lugar era deprimente. El aire estaba impregnado de polvo que lo cubría todo con una fina capa gris. Debido a los terribles efectos secundarios de la inhalación del polvo de carbón, abundaban las enfermedades pulmonares, de modo que la esperanza de vida allí apenas pasaba de los 40 años. Un futuro nada prometedor para los encantadores niños del pueblo. Nuestra tarea, y el objetivo soñado por el pueblo, era limpiar una de las colinas eliminando los desechos de las minas y construir un campo de juegos al aire libre por encima de la atmósfera contaminada. Con palas y picos trabajábamos hasta que nos dolían los músculos por el agotamiento, pero los vecinos del pueblo nos ofrecían tantas empanadillas y pasteles que engordé 7 kilos durante las pocas semanas que estuve allí. También hice importantes contactos. Una noche en que nos reunimos un grupo a cantar canciones populares después de una abundante cena, conocí al único estadounidense de nuestro grupo. Era bastante joven y pertenecía a la secta de los cuaqueros. Le encantó mi inglés chapurreado y me dijo que se llamaba David Ritchie, de Nueva Jersey, pero yo ya había oído hablar de él. Ritchie era uno de los voluntarios más famosos, consagrados en cuerpo y alma a trabajar por la paz.
Sus tareas lo habían llevado desde los guetos de Filadelfia a los lugares más asolados de la guerra en Europa. Hacía poco, me explicó, había estado en Polonia y estaba a punto de volver allí. Dios mío, esa era la demostración de que nada ocurre por casualidad. Polonia. Aprovechando la ocasión, le conté la promesa que había hecho a mi anterior jefe y le supliqué que me llevara con él. David reconoció que había muchísima necesidad de ayuda allí, pero me dio a entender que llevarme allí sería bastante difícil. Era imposible conseguir medios de transporte seguros y no había dinero para comprar billetes. Aunque yo era pequeña comparada con la mayoría, representaba mucho menos de 20 años y solo tenía el equivalente a unos $15 en el bolsillo. No presté atención a esos obstáculos. Iré a dedo, exclamé. Impresionado, divertido y consciente del valor del entusiasmo, me dijo que intentaría hacerme llegar allí. No me hizo ninguna promesa, solo dijo que lo intentaría. Eso casi no importó. La noche anterior a mi salida para mi nueva misión en Suecia, me hice una grave quemadura preparando la cena. Una vieja sartén de hierro se rompió en dos, derramándome el aceite caliente en la pierna, lo que me produjo quemaduras de tercer grado y ampollas. Muy vendada, me puse en marcha de todos modos, con unas cuantas mudas limpias de ropa interior y una manta de lana por si tenía que dormir al aire libre. Cuando llegué a Hamburgo, me dolía terriblemente la pierna. Me quité las vendas y comprobé que las quemaduras estaban infectadas. Aterrada ante la idea de quedarme clavada en Alemania, que era el último lugar de la tierra donde quería estar, encontré un médico que me trató la herida con un ungüento, lo que me permitió seguir mi camino. De todas maneras, fue penoso, pero gracias a un voluntario de la Cruz Roja que me vio angustiada en el tren, llegué cojeando a un hospital bien equipado de Dinamarca. Varios días de tratamiento y deliciosas comidas me permitieron alcanzar en buena forma el campamento del servicio de voluntarios en Estocolmo, pero ser terca tiene también sus inconvenientes. Ya sana y restaurada, me sentí frustrada por mi nueva tarea, que consistía en enseñar a un grupo de jóvenes alemanes a organizar sus propios campamentos de servicio de voluntarios por la paz. El trabajo no era nada emocionante. Además, la mayoría de esos jóvenes me causaron repugnancia al reconocer que habían preferido apoyar a los nazis de Hitler en lugar de oponerse a ellos por razones éticas, que era lo que, según alegaba yo, deberían haber hecho. Sospeché que eran unos oportunistas que querían aprovecharse de las 3 comidas al día en Suecia. Pero había otras personas fantásticas. Un anciano emigrado ruso de 93 años se enamoró de mí. Durante esas semanas estuvo consolándome cuando sentía nostalgia de mi casa y entreteniéndome con interesantes conversaciones acerca de Rusia y Polonia. Cuando hubo pasado sin pena ni gloria mi 21º cumpleaños, me alegró la vida cogiendo el diario que yo llevaba y escribiendo: tus brillantes ojos me recuerdan la luz del sol. Espero que volvamos a encontrarnos y tengamos la oportunidad de saludar juntos al sol. Siempre que necesitaba un estímulo, solo tenía que abrir mi diario en aquella página. Una vez hecha su impresión, el amable y animado anciano desapareció. La vida estaba dominada por el azar, pensé. Comprendí que lo único que hay que hacer es estar receptiva a su significado. ¿Le habría ocurrido algo? ¿Sabría tal vez que se acababa nuestro tiempo? Tan pronto se marchó, llegó un telegrama de mi amigo David Ritchie. Lo abrí nerviosísima y sentí ese escalofrío de expectación que te recorre cuando todas las esperanzas y sueños se confirman de pronto. Bentley, vente a Polonia lo más pronto posible, escribía. Se te necesita muchísimo. Por fin, pensé. Ningún regalo de cumpleaños podría haber sido mejor. Tierra bendita. Llegar a Varsovia fue difícil.
Trabajé para un granjero segando el heno y ordeñando vacas para ganar el dinero suficiente para mi viaje. Después me fui a dedo hasta Estocolmo, donde conseguí visado y me gasté casi todo el dinero arduamente ganado en un billete para el barco. Y menudo barco también. Tenía todo el casco oxidado y los incesantes crujidos no inspiraban la confianza de que lograra llegar a Danzig. Mi billete era de tercera. Por la noche me acurruqué en un duro banco de madera y soñé con lujos y comodidades, como por ejemplo una cálida manta y una mullida almohada, y no hice ningún caso de 4 tíos que merodeaban por la cubierta en la oscuridad. Estaba demasiado agotada para preocuparme. Resultó que no había de qué preocuparse. Por la mañana se presentaron los 4 hombres, todos de diferentes países del este, todos médicos. Venían de regreso de un congreso médico. Afortunadamente para mí, me invitaron a hacer el resto del viaje a Varsovia con ellos. La estación de ferrocarril estaba abarrotada y el andén donde se detuvo el tren estaba peor aún. La gente no solo llevaba enormes cantidades de maletas y baúles, algunos llevaban también gallinas y gansos y otros cabras y ovejas. Parecía una caótica arca de Noé. Si hubiera ido sola, jamás podría haberme subido al tren. Cuando el convoy llegó, se armó un tremendo alboroto, pues toda la gente chillaba tratando de embarcar. Uno de los médicos, un húngaro alto y desmadejado, trepó al techo con la agilidad de un mono y desde allí nos ayudó a subir a los demás. Yo me agarré a la chimenea cuando sonó el pito y el tren se puso en marcha. No eran los asientos más seguros del tren, ciertamente, sobre todo cuando entraba en los túneles y teníamos que aplastarnos contra el techo, o cuando de la chimenea salía un humo negro que nos hacía difícil respirar. Pero cuando el tren se desocupó un poco, pudimos bajar e instalarnos en un compartimiento. Compartiendo la comida y contándonos nuestras respectivas experiencias, de pronto el viaje nos pareció un verdadero lujo. Si el viaje a Varsovia fue una aventura, la llegada allí fue algo increíble. Para mis compañeros de viaje era el lugar donde tenían que cambiar de trenes. Yo, por mi parte, sabía que me encontraba en una encrucijada, el lugar donde algo tenía que suceder. Con las caras ennegrecidas como un grupo de desollinadores, nos despedimos. Después empecé a escudriñar la multitud en busca de señales de mi amigo cuaquero. No había podido comunicar a nadie la fecha de mi llegada. ¿Sabrían cuándo ir a recogerme a la estación? ¿A dónde tenía que acudir? Pero el destino se parece mucho a la fe. Ambas cosas exigen una ferviente confianza en la voluntad de Dios. Miré hacia un lado, miré hacia el otro, no vi a nadie conocido. De pronto, por encima de un mar humano, vi ondear una inmensa bandera suiza. Entonces vi a Richie y a varios otros. Era un milagro que estuvieran allí. El abrazo que le di, sus amigos me ofrecieron té caliente y sopa. Jamás alimento alguno que me había sabido tan bien como ese. Tampoco me habría venido mal un largo sueño en una buena cama. Pero nos subimos a la caja descubierta de un camión y pasamos el resto del día viajando por caminos de tierra, bombardeados y llenos de baches, en dirección al campamento del servicio de voluntarios instalado en la fértil región de Lucima. El trayecto me puso de manifiesto la urgencia con que nos necesitaban allí. Habían transcurrido casi 2 años desde el final de la guerra y Varsovia continuaba en ruinas. Bloques enteros de edificios estaban convertidos en montañas de escombros. Sus habitantes, alrededor de 300.000 personas, vivían ocultos en refugios subterráneos. Los únicos signos de vida humana se veían por la noche cuando se elevaba el humo de las hogueras al aire libre que encendían para cocinar y calentarse. Los pueblos de los alrededores, destruidos por alemanes y rusos, también estaban arrasados.
Familias enteras vivían simplemente en trincheras, como animales en sus madrigueras. En el campo los árboles estaban talados y el suelo lleno de grandes hoyos hechos por las bombas. Cuando llegamos a Lucima, me sentí privilegiada por contarme entre las personas lo bastante fuertes para asistir a los muchos habitantes del pueblo que necesitaban urgente atención médica. ¿Era posible sentirme de otra manera? No, no cuando no hay hospital ni servicios médicos y uno se encuentra entre personas aquejadas de tifoidea y tuberculosis. Los más afortunados simplemente padecían viejas heridas infectadas causadas por metralla. Los niños morían de enfermedades tan comunes como el sarampión, pero a pesar de sus problemas eran personas maravillosas y generosas. No hacía falta ser una experta en socorrismo para darse cuenta de que la única manera de abordar una situación así era arremangarse y comenzar a trabajar. El campamento del servicio de voluntarios consistía en 3 enormes tiendas. La mayoría de las noches yo dormía al aire libre, bajo la manta militar de lana que me mantuvo abrigada en mis viajes a través de Europa. Nuevamente me asignaron el trabajo de cocinera. Nada me hacía más feliz que convertir latas de plátanos desecados, gansos que nos regalaban, harina, huevos y cualquier otro ingrediente que hubiera en sabrosas comidas que fueran del agrado de los voluntarios llegados de todas partes del mundo y unidos por un único fin. Cuando llegué ya se habían reconstruido bastantes casas y se estaba construyendo una escuela nueva. Allí trabajé de albañil poniendo ladrillos y tejas. Chapurreaba muy mal el polaco, pero cada mañana, mientras lavaba mi ropa en el río, me daba clases una joven delgadísima que estaba muriendo de leucemia. Habiendo visto tanto sufrimiento y desgracia en su corta vida, no pensaba que su situación fuera el peor desastre del mundo. Lejos de ello, en cierto modo, aceptaba su destino sin amargura ni rencor. Para ella, eso era sencillamente su vida, o al menos parte de ella. No es necesario decir que me enseñó muchas más cosas que un nuevo idioma. Cada día había que ser un factotum. Una vez contribuí a apaciguar al alcalde y a un grupo de personalidades del pueblo que protestaban porque habíamos construido sin los permisos oficiales, es decir, sin haberles untado a ellos. Otra vez ayudé a parir a la vaca de un granjero. Los trabajos eran de los más heterogéneos. Una tarde estaba colocando ladrillos en una pared de la escuela cuando un hombre se cayó y se hizo una buena herida en la pierna. En circunstancias normales, la herida habría necesitado varios puntos, pero allí solo estábamos yo y una polaca que se apresuró a coger un puñado de tierra y se lo aplicó a la herida. Yo salté del techo gritando, ¡No, que se le va a infectar! Pero esas mujeres eran como chamanes, practicaban una medicina popular antiquísima y terrenal, como la homeopatía, y sabían exactamente lo que hacían. De todos modos, se quedaron admiradas cuando yo le até la pierna para detener la hemorragia. Desde entonces comenzaron a llamarme doctora Pani. Yo intenté explicar que no era médico, pero nadie logró convencerlas, ni yo misma. Hasta ese momento todas las necesidades médicas eran atendidas por 2 mujeres, Hanka y Danka. Eran personas enérgicas y francas, fabulosas, a quienes llamaban Felchers. Las dos habían colaborado con la resistencia polaca en el frente ruso, donde habían aprendido los rudimentos de la medicina de campo y habían visto todos los tipos posibles de heridas, lesiones, enfermedades y horrores. ¿Para qué decir que no se arredraban ante nada? Cuando se enteraron de que yo había detenido la hemorragia en la pierna del hombre, me hicieron preguntas acerca de mi formación. En cuanto oyeron la palabra hospital, me acogieron como a una de ellas. Desde entonces llevaban a los enfermos y lesionados al edificio que estábamos construyendo para que yo los examinara. Me veía ante todo tipo de males, desde
infecciones a extremidades que había que amputar. Yo hacía todo lo que podía, aunque muchas veces no era más que un buen abrazo lleno de cariño. Un día me hicieron un regalo increíble. Era una cabaña de troncos con 2 habitaciones. La habían limpiado, habían instalado una cocina de leña y unos cuantos estantes y decidieron que esa sería una clínica donde las tres podríamos tratar a los pacientes. Y ahí acabó mi trabajo en la construcción. No sé si lo que hice a continuación fue ejercer la medicina o rezar pidiendo milagros. Todas las mañanas se formaba una cola de 25 a 30 personas fuera de la clínica. Algunas habían caminado durante días para llegar allí. Con frecuencia tenían que esperar horas. Si estaba lloviendo, se les permitía aguardar en la habitación que normalmente reservábamos para los gansos, pollos, cabras y otras aportaciones que hacía la gente a nuestro campamento en lugar de dinero. La otra habitación la usábamos para intervenciones quirúrgicas. Teníamos poco instrumental, pocos remedios y nada de anestesia. Sin embargo, he de decir que realizamos muchas operaciones osadas y complicadas. Amputábamos extremidades, extraíamos metralla, asistíamos a parturientas. Un día se presentó una mujer embarazada a la que se le había formado un tumor del tamaño de un pomelo. Se lo abrimos, sacamos el pus y nos esmeramos en eliminar el quiste. Cuando la hubimos tranquilizado, diciéndole que el bebé estaba muy bien, se levantó y se fue a casa. La resistencia de aquella gente no tenía límites. Su valentía y voluntad de vivir me causaron una profunda impresión. A veces atribuía el elevado índice de recuperación a esa sola determinación. Comprendí que la esencia de su existencia y de la existencia de toda criatura humana era simplemente continuar viviendo, sobrevivir. Para alguien que en otro tiempo había escrito que su objetivo era descubrir el sentido de la vida, esa fue una profunda lección. La prueba más difícil se me presentó una noche cuando Hanka y Danka estaban fuera. Habían ido a atender unas urgencias en pueblos cercanos y yo estaba a cargo de la clínica. Era mi primer vuelo a solas. ¿Y en qué circunstancias? Se nos había agotado todas las provisiones médicas. Si ocurría algo, tendría que improvisar. Por suerte, el día estuvo tranquilo y la noche se presentaba seductoramente agradable. Me enrollé en mi manta pensando, nada me va a despertar esta noche. Por una vez voy a disfrutar de una buena noche de sueño. Pero pensar en eso me trajo mala suerte. Alrededor de la medianoche oí algo que me pareció el llanto de un niño pequeño. Me negué a abrir los ojos, tal vez era un sueño. ¿Y si no era un sueño, qué? Los pacientes solían llegar a cualquier hora, incluso por la noche. Si los atendía a todos, jamás habría dormido ni un momento, así que fingí que dormía. Pero volví a oírlo. Era el lloro de un niño pequeño, un gemido suplicante, impotente que no cesaba. Después una inspiración ronca, una dolorosa inspiración de aire. Reprendiéndome por ser tan blanda, abrí los ojos. Tal como lo temía, no estaba soñando. Iluminada por la suave luz de la luna llena, había una campesina sentada a mi lado. Se había envuelto en una manta. Ciertamente los gemidos no provenían de ella. Cuando me incorporé, volví a oír el ronco bajido y vi que acunaba a un niño pequeño en los brazos. Lo observé lo mejor que pude mientras trataba de mantener los ojos abiertos. Sí, era un niño. Después miré a la madre. Ella me pidió disculpas por despertarme a aquellas horas, pero me explicó que había caminado desde su pueblo tan pronto como se enteró de que había unas señoras doctoras que ponían bien a las personas enfermas.
Le toqué la frente al pequeño, que tendría unos 3 años. Ardía de fiebre. Observé ampollas alrededor de la boca y en la lengua y señales de deshidratación. Síntomas de una cosa: fiebre tifoidea. Desgraciadamente era muy poco lo que yo podía hacer. No teníamos medicamentos. Se lo expliqué con un encogimiento de hombros. Nada, le dije. Lo único que puedo hacer es invitarla a la clínica y preparar una taza de té caliente. Agradecida me acompañó al interior de la clínica. Mientras su hijo se esforzaba por respirar, me miró fijamente como solo una madre sabe mirar. Callada, triste, suplicante, con unos ojos negros que reflejaban profundidades inimaginables de aflicción. Tiene que salvarlo, me dijo con naturalidad. Yo negué con la cabeza en actitud resignada. No, tiene que salvar a mi último hijo, insistió. Entonces, sin el menor estremecimiento de emoción, explicó: es el último de mis 13 hijos. Todos los otros murieron en Majdanek, el campo de concentración. Pero este nació allí. No quiero que muera, ahora que hemos salido de allí. Aun en el caso de que esa pequeña clínica hubiera sido un hospital totalmente equipado, había pocas probabilidades de salvar al niño. Pero no quise parecer un idiota impotente. Esa mujer ya había soportado suficientes crueldades. Si de alguna manera había logrado aferrarse a una esperanza, mientras toda su familia era asesinada en las cámaras de gas, entonces yo también tenía que apelar a todas mis fuerzas. Así pues, me devané los sesos durante un rato e ideé un plan. Había un hospital en Lublin, una ciudad que estaba a unos 30 kilómetros de distancia. Aunque el campamento no podía proporcionar medios de transporte, podíamos caminar. Si el niño sobrevivía al trayecto, tal vez podríamos convencer al personal del hospital de que lo admitieran. El plan era arriesgado, pero la mujer, sabiendo que era la única opción, cogió al niño en sus brazos y me dijo: de acuerdo, vamos. Durante 30 kilómetros hablamos y nos turnamos para llevar al niño, que no estaba nada bien. A la salida del sol llegamos a las altas puertas de hierro del enorme hospital de piedra. Estaban cerradas con llave, y un guardia nos dijo que no admitían a más pacientes. ¿Habíamos caminado los 30 kilómetros para nada? Miré al niño, que por momentos perdía y recuperaba el conocimiento. No, ese esfuerzo no sería en vano. Tan pronto divisé a alguien que parecía ser médico, moví los brazos para llamarle la atención. De mala gana, el médico tocó al niño, le tomó el pulso y llegó a la conclusión de que no había esperanzas. Ya tenemos enfermos en camas puestas en los cuartos de baño, explicó. Puesto que este niño no va a poder salvarse, no tiene sentido admitirlo. Repentinamente me convertí en una mujer agresiva y furiosa. Soy suiza, le dije moviendo el índice bajo su nariz. Caminé e hice autostop para venir a Polonia a ayudar al pueblo polaco. Atiendo yo sola a 50 pacientes diarios en una diminuta clínica en Lucima. Ahora he hecho todo este trayecto para salvar a este niño. Si no lo admite, volveré a Suiza y le diré a todo el mundo que los polacos son la gente más insensible del mundo, que no sienten amor ni compasión, y que un médico polaco no se apiadó de una mujer cuyo hijo, el último de 13, sobrevivió a un campo de concentración. Eso dio resultado. A regañadientes, el médico estiró los brazos para coger al pequeño y accedió a admitirlo, pero con una condición. La madre y yo teníamos que dejarlo allí durante 3 semanas. Pasadas 3 semanas el niño, o bien va a estar enterrado o estará suficientemente recuperado para que se lo lleven, dijo. Sin detenerse a pensar, la madre bendijo a su hijo y se lo entregó al médico. Había hecho todo lo que era humanamente posible
y yo noté su alivio cuando el médico y el niño entraron en el hospital. Cuando los perdimos de vista le pregunté, ¿qué desea hacer ahora? Volver con usted a ayudarla, contestó. Se convirtió en la mejor ayudante que he tenido en mi vida. Hervía mis 3 preciadas jeringas en un pequeño cazo, lavaba las vendas y las ponía a secar al sol, barría la clínica, ayudaba a preparar las comidas e incluso sujetaba a los pacientes cuando había que practicarles alguna incisión. De intérprete a enfermera o cocinera, no había función que no desempeñara. Una mañana, al despertar, comprobé que había desaparecido. Al parecer, durante la noche se había ido a hurtadillas sin dejar ni una nota ni despedirse. Me sentía al mismo tiempo desconcertada y desilusionada, pero varios días después comprendí lo sucedido. Habían transcurrido las 3 semanas desde que lleváramos al niño al hospital de Lublin. Inmersa como estaba en el trabajo diario, yo no había llevado la cuenta, pero ella había contado cada día. Pasada una semana, al despertar después de una noche bajo las estrellas, encontré un pañuelo en el suelo junto a mi cabeza. Estaba lleno de tierra. Imaginándome que se trataría de una de esas cosas supersticiosas que ocurrían todo el tiempo, lo coloqué en un estante de la clínica y lo olvidé, hasta que una de las mujeres del pueblo me instó a soltar los nudos y mirar dentro. Claro, junto con la tierra encontré una nota dirigida a la doctora Pani. La nota decía, de la señora W., cuyo último de sus 13 hijos usted ha salvado. Tierra polaca bendita. Ah, o sea que el niño estaba vivo. Una gran sonrisa me iluminó la cara. Volví a leer la última línea de la nota, tierra polaca bendita. Entonces lo comprendí todo. Después de marcharse a medianoche, esa mujer había caminado los 30 kilómetros hasta el hospital y recogido a su hijo vivo y recuperado. Desde Lublin lo llevó a su pueblo, recogió un puñado de tierra de su casa y buscó a un sacerdote para que la bendijera. Dado que los nazis habían exterminado a la mayoría de los sacerdotes, estoy segura de que tuvo que caminar bastante para encontrar uno. Ahora esa tierra era especial, bendecida por Dios. Después de dejarme su regalo, se volvió a casa. Cuando comprendí todo esto, esa pequeña bolsita se convirtió en el más preciado regalo que había recibido en mi vida. Y aunque en esos momentos no tenía forma de saberlo, pronto me salvaría también la vida. Si te interesa saber cómo sigue esta historia, déjamelo en comentarios y déjame un like. Nos vemos en la siguiente parte.